¿Sí? Estoy grabando, está. La idea de hoy, sí, es avanzar en un tema que está bueno, pero es bastante complejo según cómo se lo analice. Y el texto de hoy es un ejemplo, ¿sí?, de esa complejidad que tiene, manifestada por, digamos, en un mail que me manda el compañero Agustín ayer a la tarde, que son el 911 que uno manda como diciendo, che, la verdad, leo 3 páginas y le quiero pegar una patada a la puerta, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Y de hecho está bien que eso suceda, ¿sí? Así que bueno, la idea sí del texto de hoy es ver cómo el fútbol en la Argentina, ¿sí? El texto trabaja fútbol e identidad nacional en la Argentina, ¿sí? Tira ideas a lo largo del siglo XX, ¿sí? Se relaciona bastante con lo que habíamos hablado, ¿sí?, la clase anterior. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Se refiere a la cuestión de, durante el siglo XX, ¿sí?, como ya veníamos viendo, se establece el Estado moderno, ¿sí?, todo el mundo se vuelve capitalista, y se encuentra que los estados, sobre todo, se vuelven estados-nación, es decir, empiezan a bajar la identidad nacional hacia el pueblo para que la gente empiece a sentirse parte de algo. Porque si no, ¿sí?, la gente, sobre todo a principios del siglo XX, podía, si no sentía como su lealtad hacia la bandera de un país, podía, si se quiere, en la visión de los gobernantes, caer, ¿sí?, en ideas socialistas, comunistas, anarquistas, ¿sí?, ideas que no fueran tanto de una comunidad nacional, ¿sí?, como de respetar una bandera, sino de una pertenencia clasista, es decir, sentirse de clase obrera y salir a cazar gente con campos y con industrias y llevar a cabo la revolución socialista, ¿sí? No lo impidieron, de hecho en un montón de lugares pasó, pero bueno, la nación siempre se toma como una idea de las élites, de los burgueses, como para mantener aplacadas a las masas, ¿sí? Y el deporte ahí empieza a tener un rol muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un momento en donde un montón de tensiones internas, ¿sí?, se logran como maquillar, como que se esconden los problemas de cada país abajo de la alfombra, pues como, bueno, arreglate que viene gente, ¿no? La típica, ¿no? El 24 de diciembre en cualquier casa, sí, que estamos todas las puteadas, pero como ven el resto de los familiares, por una noche no nos peleamos, o intentamos no pelearnos, bueno, esa es la sensación a nivel de país cuando ocurre un mundial o una olimpiada, ¿sí? A veces se logra maquillar, ¿sí?, como en China en el 2008, o a veces no se logra maquillar, como en el Mundial 2014 de Brasil. ¿Ustedes se acuerdan? Que las primeras 2 semanas hubo un montón de protestas, ¿sí?, en paralelo a que se desarrollaba el Mundial, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas, ¿sí?, son fundamentales. Y el caso puntual del Mundial 78 en Argentina, con la dictadura violando los derechos humanos, digamos, y hay todo un ruido internacional respecto de eso, pero el Mundial de todas maneras se hace, bueno, ese es el caso más fundamental. Pero una cosa es una situación dictatorial, como pasaba en ese momento, a, no sé, lo que es en Brasil, ¿no?, que era un Estado funcionando, si se quiere, plenamente, pero con mucha protesta social, ¿sí? Esa es un poco la idea que está atrás del texto que analizaron los chicos. Después, bueno, ahora les doy play a ustedes. Nada, no sé cómo armaron, cómo se vieron el texto, o cómo lo vieron, o no sé, o qué problemas tuvieron, nada. Participen, métanle. Cualquier duda, cualquier idea que se les caiga, tomamos de ahí. Yo me hago cargo de haber mandado el mail, profe, porque lamentablemente a la No, hora de leer el texto, perdón que te interrumpa. No es un problema, ¿eh? sí, O sea, no es que porque me hayan mandado ese mail es como, no, le voy a poner un 4. Al revés, mejor, eh, si son capaces de decir, no, che, no. la verdad, no lo entiendo porque, nada, o sea, sirve para el trabajo. No pasa nada. Bueno, la situación era la siguiente, bueno, sigue siendo la siguiente. Por momentos, el texto a nosotros, particularmente, tanto a Bianca, a Dylan como a mí, a la hora de la lectura nos parecía similar si hablamos del concepto, profe, y de cómo salta de conceptos en diferentes párrafos seguidos. Eso me llamaba mucho la atención en el texto. Sí, Y justo te lo marqué en el mail que por momentos se perdía un temario básico que venías hablándolo, un ejemplo, durante 2, 3 párrafos, y de la nada te hablaba de otro tema totalmente diferente, y eso como que por momentos me sacaba, viste, de lo que venía leyendo antes,
y cómo unirlo, ¿no? A los temas, y tenía un tema ahí, Sí, un sí, sí, problema sí. tipo de unión de diferentes conceptos. Sí, en ese puede pasar de que algunos textos, ¿sí? Este es un texto, el que tienen ayer, es un texto, si se quiere, más académico, ¿sí? Significa una persona, ¿sí? Que se dedica a investigar esto, que, a ver, vive, respira y sueña, así, estos temas, está totalmente abocado a esto. En este texto, si bien es un texto que está online y que está disponible y se ha presentado en un congreso y qué sé yo, se está presentando a una comunidad de pares, ¿sí? Entonces está hablando con sociólogos, está hablando con antropólogos, o sea, no es, este texto no se presenta en un encuentro de periodistas deportivos, ¿sí? O no lo vas a ver, ¿sí? A Fantino a la noche hablando de estas cosas. Va a sobrevolar algunos temas, pero este texto, si se quiere, aún en el despelote, lo que tiene de bueno es que te va a tirar, como vos me marcabas ayer, en algunos autores, en algunas ideas, ahí cada uno se le puede activar un punto de decir, che, para este tema me interesa. Y como abajo siempre tiene la cita, el texto académico que te pide. Cuando vos tirás una idea que no es tuya, vos estás citando algo, entre comillas, que me digas de dónde lo sacaste. ¿Sí? Esa es una de las reglas básicas del texto académico. Y ese tipo de cosas está buena, ¿por qué? Porque en general nosotros, y sobre todo muchas veces en el apuro de nuestras clases, consumimos ya los materiales muy resumidos. ¿Sí? Yo, digamos, me tomo el trabajo de preparar la clase a partir de textos como este, y ya les tiro como, bueno, el resumen, ¿no? Entonces, en una filmina ya mezclas unos cuantos textos. Acá, ustedes tienen la prueba de decir, che, pará, vamos a un texto base que tiene un montón de conceptos. Bueno, y te encontrás con esto, ¿sí? Y eso, digamos, hace, si quiere, a entender que hay como un mundo allá afuera, ¿no? Hay como un nivel más, si se quiere, de debate, ¿sí? Eh, sí, el autor toma, si se quiere, en general este autor escribe así, ese es el otro tema, ¿sí? Como se dedica a estudiar la cuestión de la cultura popular, ¿sí? Este autor, por ejemplo, en este texto trabaja el tema del fútbol, ¿no? Y la identidad nacional. Pero en otro momento, por ejemplo, el chabón investigaba, este investigador estudiaba, por ejemplo, la cumbia villera, ¿sí? O las identidades de la cultura, de los sectores populares, a través de los bailes, a través de la música, ¿no? De la situación del baile, ¿no? De hecho, o sea, su trabajo de campo, aunque parezca un chamullo, su trabajo de campo era ir, tipo, a las bailantas, qué sé yo, o sea, también incluía eso, sí, como el trabajo de campo. Entonces, se mete de lleno en esto, y como es un tema tan difícil de, si se quiere, es como clavar gelatina a la pared, ¿sí? Es muy difícil fijarlo, cuando uno analiza un tema, como uno está esperando una definición concreta, ¿no? Entonces acá es como, y encontrás un montón de conceptos, ¿sí? Y de hecho, el texto no tiene una conclusión clara, ¿sí? No es matemático, ¿sí? Entonces, de los modelos sociológicos en los que estamos, ¿sí? Podemos decir que es un poco beberiano, ¿sí? Parece un poco Bourdieu, como que muestra las tensiones y conflictos y los cambios. No es Durkheim, ¿sí? No es Comte, que te dice, bueno, esto es esto, el sector popular es esto, la identidad nacional es esto. No lo pensemos así, ¿sí? Pensemos como la dinámica constante que se van cambiando. Entonces, ¿qué es lo que trabaja este tipo? El tipo está trabajando, ¿sí? En tres niveles, básicamente. Está pensando la identidad nacional, ¿sí? En el fútbol, pero cómo eso impacta o es manejado por el Estado capitalista argentino, cómo es recibido por la sociedad civil y cómo el mercado se mete en eso, ¿sí? Hay como tres columnas por las cuales se cruza la cuestión de la identidad nacional y el fútbol. ¿Se entiende? Porque hay párrafos en los que habla del Sí, mercado, hay párrafos que habla de lo que hacía el Estado, hay párrafos que habla de la sociedad civil, la crisis del 2001. A veces se vuelve una mezcla que te va paseando, te va peloteando de un lado a otro, ¿sí? Pero la constante es eso, ¿sí? Es más, Eh, profe, para comentarle a los chicos más o menos de cómo salta de tema en tema, en un momento dado comenzó a hablar el autor del texto del Mundial del 98 y de la nada saltó a hablar de la cultura japonesa. Al final, no, es totalmente, hay cosas que tipo del texto que totalmente volado el tema, sí, ¿no? La sí, sí, verdad, sí, sí, sí. era me complicado, dejó era complicado. pensándolo. ¿Qué pasó, Dylan? Perdón. No, no, que era bastante. Lo leímos varias veces porque si no,
Aparte, como que está medio negado, viste, con esto de la cuarentena, de ponerte a leer, lo leí varias veces, pero Sí, 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 sí. Son esos algo se pudo ejercicios, sacar. son esos ejercicios sí que está bueno dárselo. A nosotros nos pasaba muchas veces en la facultad, cuando venías como muy tranquilo, ¿no? Con la cursada y como que venía muy planchado, ¿no? El panorama, nos sacudían un texto de estos, ¿viste? Y la frustración que te agarra, ¿sí? Es de niveles inconmensurables. Y en un contexto de cuarentena no quiero ni pensar. Yo recuerdo puntualmente, nos pasó una vez, estábamos cursando una materia de descolonización de la India y de África, y me acuerdo que nos tiraron un texto que era así, o sea, que tomaba un montón de temas que te los daba por sabidos, pero como del nacionalismo hindú. Entonces, no había forma, no hay forma. O sea, leías un párrafo y era como, la verdad que estas palabras están en castellano, yo sé que están acá, pero no sé a qué está haciendo referencia. Fue una sesión bastante dura. Y además tiraron al final de la cursada. Y la titular de la cátedra como que amagaba con incluirlo, ¿no? En el último examen. Eso fue cruel, pero divertido, digamos. No se los voy a hacer a ustedes, igual no funciona así. Pero bueno. A ver, tírenme, ¿sí? Lo fundamental en esto, cuando se complica un texto, si es lo que yo le decía a Gus ayer. Ir a lo básico, empezar a agarrar párrafo por párrafo y ver qué ideas principales pueden encontrar, ¿sí? Así que, no sé, díganme los tres Sí. cualquier idea, concepto o cosas que ustedes digan, che, yo entendí esto, ¿sí? Bueno, la primera parte, como lo dice el título, habla de la tribu, que a la tribu se le dice a la sociedad, y como lo dijiste, profe, el, el fútbol es lo que forma parte, porque habla y nombra una cita de lo que dijo el Sí, chabón, en este caso el autor, el autor, es sí. que, Vamos a decirle el ahí chabón, lo dale. perdí, no importa. La pasión lleva a dar la vida por la camiseta y de ser posible la vida del otro. Y eso a mí me hizo bastante ruido porque nombra, después con todo lo que va desarrollando el Mundial 98, de que uno ve los botines de Messi y quiere comprar eso, se mete ya en el tema de la... Me perdí. Del Me perdí como mercado, el autor. sí. El Sí, mercado. Y habla también de cómo, por lo pasional, uno se olvida del contexto que está viviendo, como en el Mundial 2002, que no había pasado mucho más de un año, que la Argentina venía de tener la mayor crisis que tuvo en su historia. Y un sí. año después ya estaban todos, vamos, selección, vamos, selección, vamos, selección. Sí, 6 meses después y encima fue un mundial pésimo, nos volvimos en primera ronda, digamos. Yo recuerdo, yo estaba en quinto año Por encima. eso. Era como el sueño del pibe decir, bueno, listo, sobreviviste a la crisis, metés un buen mundial, y no, la verdad que no. Y ciela, lo lamento, siguen en crisis. A ver, sí, primero quiero volver a un tema previo, porque primero desarrolla bastante este tema. Vos decías tribus, Dylan, eh, de la tribu, ¿sí? De la sociedad como Sí. tribu. Eh, ¿Vos te acordás qué dice, cómo es que se llega a ser una tribu? Porque una tribu no es una sociedad moderna como la que tenemos hoy. No, va nombrando a varios autores como García Sí. Canclini, Hobsbawm y Varela. Ese primer Los autor cita. es fundamental, ese García Canclini es fundamental. Lo que te está diciendo, sí, esos autores, sobre todo García Canclini, es un autor muy bueno, pero muy denso realmente, me ha pasado a leerlo, él se dedica a la antropología económica, es muy interesante, pero bueno, nada, Mm. es un sketch de Capusotto, ¿viste? El bar, acá sí que no se coge, sí, es ese bar realmente que estamos pensando. Son discusiones muy de fondo, que para empezar a hablar de un tema concreto, estás 3 horas. Bueno, ¿qué es lo que dice García Canclini ahí? Lo que está diciendo que el capitalismo, ¿sí? Después de la década de 1990, ¿sí? Ha fragmentado tanto las identidades que nosotros nos comportamos como tribus, ¿sí? Nuestra vida cotidiana, ¿sí? Se maneja como con identidades en las cuales en general nos movemos en grupos de interés más bien reducidos. ¿Se entiende esto? Entonces, yo, por ejemplo, Sí. estoy acá, ahora soy profe, esta es mi identidad tipo actual, después, no sé, los fines de semana pertenezco a, no sé, a una peña, ¿no? De River, y mi fin de semana se estructura en torno a eso, o, no sé, milito en un grupo que tiene un hoyo popular, y esa es otra tribu. Uno va intercambiando tribus, ¿se entiende? No soy yo, tipo,
Matías Villegas, argentino y punto, sino que voy articulando durante la semana, durante el tiempo de mi vida, con diferentes tribus, ¿sí? Por ahí pertenezco a un grupo de compra y venta de celulares en Sí. zona oeste, no sé, o sea, por más tonta que parezca la afiliación, uno se mueve en tribus, ¿se entiende? O sea, y esto es efecto del mercado, ¿sí? No es casual, ¿sí? Hay un componente de uno, que uno se mueve en círculos sociales, pero cuando ya le encontramos una faceta de identidad que todos nos reconocemos como, ¿no? Ahí ya hay un rol del mercado, ¿sí? Un ejemplo, ahora que de a poco han vuelto los entrenamientos, ¿no? En el parque acá a la vuelta, si yo voy a entrenar, hay un montón de grupos de entrenamiento, ¿sí? O grupos de runners, o de ciclistas, ¿sí? Bueno, pertenecer a esa tribu, entre comillas, ¿sí? No determina toda la vida de esas personas, pero es un componente importante, ¿sí? Por pequeñas pavadas, porque te agregan al grupo de WhatsApp, porque, no sé, festejan el cumpleaños de uno, cuando se pueda, harán un Por asado sentirse todos parte. juntos. ¿Cómo? Por sentirse parte de algo, ¿no, profe? Exactamente. Bueno, esa tribalización de la sociedad, ¿sí? Es un concepto importante. No pasa automáticamente, sino que es muy parte de la sociedad contemporánea que vivimos, ¿sí? Y si pensamos el día a día nuestro, estamos todo el tiempo moviéndonos en tribus, ¿sí? No es algo malo, es simplemente lo que pasa, pero ese concepto lo quería decir, ¿sí? Entonces, tenemos tribus, tenemos comportamientos muy fragmentados, ¿sí? ¿Y qué pasa con la nación ahí, según el autor, según el chabón? Me perdí. Profe, yo de todos los fragmentos que pude ir sacando de los autores, Sí, porque estaba medio complicado el tema también ahí, sí, sí. tengo que sobre Maffesoli puede ser, uno de los autores, Sí, a ver. Porque que mira, tiene un concepto y una marcó una crítica. sociedad basada en el contacto, Sí, claro. y eso Que en un adquiere. comienzo, bueno, hablaba sobre la sociedad, sí, que está basada en el contacto, violencia física como factor de articulación de la identidad de los grupos de hinchas, denominado el aguante, justamente, Sí, en la sociedad argentina más que nada, denominado el aguante. sí. Ahí lo que está hablando en general, eso es una cosa que se empezó a estudiar mucho en los 90, que de hecho se visibilizó sobre todo en los 90. ¿Qué es lo que sucede, ¿sí? A partir de sobre todo con la recuperación democrática, y ahí el tipo lo menciona, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes momentos, ¿sí? En el deporte, ¿sí? Igual esto lo tengo acá en una filmina, ¿sí? Ahora lo comparto, así lo vemos entre todos, ¿sí? Ya. ¿Sí? ¿Se ve acá la filmina esta? Sí, sí, profe. Buenísimo. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta antes de esto, antes lo que nombraba recién Agus, es esta parte, ¿sí? La que llegamos en 1990, ¿sí? Que es el impacto del neoliberalismo y en donde las inversiones privadas, ¿sí? Y las identidades y la circulación de los atletas hace una nueva etapa del deporte en, si se quiere, en la cultura occidental, ¿sí? Primero, este es otro autor que estuvimos analizando, ¿sí? que está en el programa, después se los puedo pasar, es muy fácil el texto, ¿sí? Primero tenemos un periodo donde se inicia, ¿sí? En 1880, en donde el Estado, ¿sí? Empieza a organizar planes nacionales de deporte, ¿sí? Y se arman los primeros encuentros internacionales, ¿sí? ¿Se acuerdan en la clase pasada cuando Nica y el otro y Germán hablaban de lo que pasaba con los estadios en el AMBA? ¿Sí? De que el Estado empieza a pensar el deporte, ¿sí? Y empieza como a querer armar plazas. Después no hace nada. Pero bueno, eso, digamos, por lo menos lo pensó, ¿sí? Después de todo es el Estado argentino en 1920. Pero digo, por lo menos intentó pensar la relación del deporte con la sociedad. Bueno, esa etapa, ¿sí? Se da al principio, donde el Estado moderno, capitalista, encuentra que el deporte es un elemento importante, ¿sí? Se vuelve muy masivo y empieza a armar planes de desarrollo, empieza a incorporar la educación física en los colegios primarios, por una cuestión de salud,
pero por una cuestión también de, como de higiene social, ¿se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? ¿Sí? Y además, lo que intenta evitar el Estado, ¿sí? Es que la práctica del deporte se vuelva, ¿sí? Si se quiere, un lugar en donde la gente se junta a distribuir ideas anarquistas, comunistas, revolucionarias, ¿sí? O sea, tiene un doble sentido. Apropiarse del deporte, ¿sí? Para poner como la bandera nacional atrás y como unir a todos en ese sentido, y además impedir que ideas contrarias a la nación se vuelvan, ¿sí? Ideas contrarias al Estado y a la política, se vuelvan, digamos, más fuertes, ¿sí? Eso por un lado. La segunda parte, ¿sí? Vuelvo a compartir acá. La segunda parte, ¿sí? Que es esta, entre 1914 y el 89, o sea, la Primera Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín, perdón, la caída de la Unión Soviética, ¿sí? Tenemos la etapa del deporte de masas, ¿sí? Los eventos nacionales, y donde surge el ocio, ¿sí? Como negocio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Tenemos acá la época de la Guerra Fría, ¿sí? La época fundamental en la cual los países, ¿sí? Cuando se enfrentan a un deporte, es como una simulación de la guerra, ¿sí? Si pensamos en la Guerra Fría, tenemos Estados Unidos contra Rusia compitiendo en Olimpiadas, compitiendo en Mundiales, compitiendo en todo lo que pudieran, ¿sí? Hasta en ajedrez, ¿sí? Digamos, hay enemistades y rivalidades históricas. Creo que se han hecho hasta películas y documentales de esto, ¿sí? Los encuentros de Karpov contra Kasparov, ¿sí? O sea, eran dos personas, ¿sí? Los dos eran de Europa Oriental, pero uno se había exiliado en Estados Unidos. Como era un contexto de Guerra Fría, se había tomado como que era la batalla en ajedrez de Occidente contra Oriente, ¿sí? Como de la Rusia contra Estados Unidos capitalistas, ¿sí? Esto también llega en la cultura, ¿sí? Si pensamos Rocky 4, ¿sí? Rocky 4 norteamericano yendo a pelear contra el ruso Iván Drago, ¿sí? En Rusia. Bueno, estos elementos, ¿sí? Permeaban la cultura muy fuertemente, ¿sí? Hay deportes que se vuelven deportes nacionales, ¿sí? En el caso de Argentina, ¿cuáles son los deportes nacionales? El fútbol, el fútbol, Sí, ¿qué más? y tercero el fútbol. Perdón, Leo, no te escuché. El Sí, el vato del siglo XIX, ¿sí? deporte nacional. Sí. Bueno, fútbol y ¿qué más? ¿Qué otro más? Polo, Automovilismo sí, polo en un lugar muy clasista, ¿no? Muy los chetos. diferenciado, pero popular, ¿sí? Un deporte masivo que sea, que digas, bueno, esto es una marca argentina. ¿Cuál otro más? Rugby. Sí, rugby sí, más que nada a fines de los 90, principios de los 2000, sí, pero pensemos a ver, pensemos en Ringo Bonavena, pensemos en Monzón, ¿sí? Boxeo. Boxeo, ¿sí? El boxeo es fundamental el elemento, ¿sí? De lo que genera como la identidad nacional, ¿sí? Y sobre todo, identidades tan del siglo XX, tan centradas en el esfuerzo físico, la violencia y la cultura del macho, ¿sí? O sea, esos elementos que hoy se están buscando criticar y resignificar y dejar atrás, en muchos casos, ¿sí? En el boxeo caían perfecto, ¿no? De la mano de buenos boxeadores argentinos también, digo, porque no es que son unos paquetes, digo, son buenos boxeadores, pero a nivel internacional, ¿sí? Nuestra cultura sí se embanderaba con la pelea, ¿sí? De algún boxeador que iba a pelear muchas veces afuera, y era como, bueno, ahí va como, viste, una cosa medio de la Odisea, ¿no? Una cosa medio épica, ¿no? Ahí va, tipo, nuestro representante a pelearse con otro, ¿sí? A no sé dónde, ¿sí? Los últimos dos fenómenos fueron Maravilla Martínez y el Chino Maidana, ¿sí? Pero bueno, el boxeo, el fútbol, el automovilismo, ¿sí? Son marcas en las cuales hacia afuera del país y hacia adentro del país todos nos sentimos parte, ¿sí? El básquet también, ¿sí? El básquet también es muy fuerte en muchos lugares del interior, digamos, la verdad que es muy fuerte. Yo soy, digamos, de Olavarría, ahí la cultura del básquet es muy fuerte, pero si pensamos Bahía Blanca, si pensamos la Pampa Gringa, digamos, la parte del centro de Córdoba, el centro de Santa Fe, el básquet ahí es muy fuerte, ¿sí? Entonces, esos deportes, ¿sí? Se masifican y se vuelven como marca nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque además sos bueno en ese deporte. Entonces encontrás como que sos bueno en tal deporte, entonces al toque encontrás
gente que te pone plata, el Estado, ¿no? El Estado tipo te da una beca, el Estado te lleva y te lleva la representación para las Olimpiadas, te da un lugar para entrenar, te da presencia, digamos, en algún acto político, ¿no? Cuando, o sea, cuando un equipo gana algún título mundial o una medalla dorada, lo que sea, siempre viene y tiene la foto con el presidente después, ¿no? Nos pasó cuando ganamos la Davis, ganamos, ¿no? Me incluyo, ¿no? Decimos, ganamos o perdemos, ¿sí? Nos incluimos como parte de esa situación. En su campeonato también, en Brasil. Sí. Entonces, esa situación genera que los deportes, ¿sí?, se vuelven parte de los estados como para controlar, si se quiere, a la población, ¿sí? Ahora, en ese juego también la población pesa, ¿sí? También la sociedad civil también le da una vueltita de tuerca, ¿sí? La gente sabe, digamos, a veces lo controlan y a veces la gente se da cuenta cuando lo están controlando y decide a veces seguir el juego o no, ¿sí? La gente, o sea, no es tan tonta, digamos, como suele parecer, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Lo que pasa después, ¿sí?, en la década del 90, en la década del 2000, en la época, digamos, contemporánea, lo que estamos viviendo ahora, es, si se quiere, cómo se disuelve todo eso, ¿sí? Todas estas grandes gestas, todo este rol del Estado, lo que sea, se complica, ¿por qué? Porque empieza a aparecer el mercado. Y el mercado empieza a encontrar que, si bien el Estado utiliza la nación para controlar políticamente a los ciudadanos, ¿sí?, el mercado lo que busca es hacer negocio, ¿sí? Y va a hacer negocio con cualquier cosa, ¿sí? No hay límites para las cosas con las que intenta hacer negocio eso. Entonces, puede intentar vender botines, puede intentar vender un evento que no nos interese tanto, ¿sí? Ahora con el tema de, fútbol y género, se abre toda una ventana, ¿sí?, un mundo de ventas, que eso lo va a ir a explotar también, ¿sí?, agarrándose de luchas muy sentidas y muy sensibles. Bueno, el mercado busca hacer negocio, y lo más masivo posible, ¿sí? Ahí la lógica es como bien simple. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, ahí es donde entra un poco, ¿sí?, esta cuestión de la tribu que decía Dylan, ¿sí?, y lo que decía Agustín del tema de cómo se comportan las fracciones, ¿sí? Digamos, el mercado irrumpe tan fuerte y rompe los lazos previos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de esas tribus de las que hablaba Dylan puede ser el tema de los barra bravas, ¿sí?, y la cultura del aguante, ¿sí? ¿Cómo se expresa eso? La economía, ¿sí?, está tan mal en la sociedad que para un montón de varones, ¿sí?, en vez de quedarse estudiando o quedarse entrenando o practicar un deporte, lo que sea, van a la tribuna, ¿sí?, porque ese es no solo su mejor momento digamos, durante la semana, sino que también puede implicar una posibilidad de ascenso social y de negocios. ¿Se entiende? Entonces ya el sentir con el fútbol no es simplemente alentar a la selección, sino, ¿sí?, empezar a volverte, ¿sí?, dependiente de la identidad de tu club, ¿sí? ¿Cuánta gente conocen que es más hincha del club que de la selección? Hay mucha gente así. Claro, en el texto, profe, habla de un dominio futbolístico de ese entonces, de los relatos propios de los hinchas, enalteciendo a su equipo, o sea, al cuadro en el cual son hinchas, simpatizantes, etcétera, más que el seleccionado argentino, y pone como ejemplo en el texto, en el correr del texto, los mundiales, justamente en este sentido, hablando del mundial del 98, de las publicidades que había, que la gente todavía seguía como dándole la espalda, por así decirlo, a la selección y enalteciendo a su club, River, Boca, quien sea, no va al caso. Pero a Sí, lo que voy es que bueno, justamente hablaba de preferencia individual de cada ser, hincha o simpatizante, como digo. ahí está, sí. Eso es un poco lo que pasa. Ahí cuando el autor, ¿sí?, toma el ejemplo de los mundiales, es cuando más confuso se vuelve el texto, ¿sí? Porque el tipo intenta bajar una idea, ¿sí?, aunque todo el tiempo la matiza, ¿entendés? Uno está esperando que diga concretamente, bueno, Mundial 98 pasó esto y esto, y Mundial, no sé, del 2002 pasó lo contrario, ¿no? Uno esperaría eso. Y sin embargo, cuando lees el análisis, para el Mundial 98 dice A, no A, B, C, no C, y después
Para el Mundial 2002, lo mismo, ¿sí? Como que no cierra una idea de peso. ¿Por qué? Primero, ¿sí? Porque está siendo responsable, si se quiere, de aplicar un montón de categorías juntas. Y segundo, si uno cierra las categorías, pierde kioscos, ¿sí? Si uno se cierra, ¿sí?, a diferentes discursos, ¿sí?, se te van a cerrar futuras changas a futuro, ¿sí? Entonces, el que más abarca, ¿sí?, cuando tirás con perdigones así abiertos, y en algún momento los temas que vos analizás, bueno, hoy toca un congreso de esto, mañana tocará un congreso de otro, después tocará un libro, después te llamarán de la tele, después te llamarán de la radio. Entonces, a veces la amplitud, ¿sí?, tirar para muchos lados, con concepto amplio, te permite pronunciarte sobre un montón de cosas, ¿sí? De hecho, este autor, este chabón, termina teniendo un libro, en el 2009 creo, un libro que analizaba el programa 678, ¿sí? Fíjense lo amplio, ¿sí?, del análisis de este tipo, ¿sí? Es profesor de la UBA, tiene sus acreditaciones, tiene su doctorado de hecho, grupo de investigación, todo, pero él, mira, acá analiza el fútbol, después va a analizar la cumbia, después termina analizando 678, ¿viste? El chabón está en todos lados, ¿sí? Es un 5 ahí que está tipo cubriendo todas las áreas, ¿sí? Y eso es interesante como funcionamiento profesional, pero bueno, no importa, por eso se vuelve tan confuso. Lo que dice acá, ¿sí?, y cerramos con esta idea y nos volvemos a conectar para seguir desarrollando un poco esto, lo que está queriendo dar a entender es, las identidades son muy tribales, ¿sí? Es decir, para 1990, todos nos reconocemos más con nuestro club, con nuestro barrio, con nuestro trabajo, con nuestro grupo de amigos, nos reconocemos más ahí que antes que como argentinos. ¿Se entiende? Todos sabemos que somos argentinos, pero no estamos todo el tiempo con la remera de la Argentina, con la bandera argentina, como pensando a nivel de toda la Argentina. Estamos pensando a nivel de nuestro barrio, de nuestro club de barrio, ¿sí?, de un club local, después por ahí un club a nivel nacional, ¿sí? Mucha gente tiene doble club, ¿no? El club de, por ahí en la A, el de River, y después uno de un club de la B, de la C, ¿sí? Entonces, las Del identidades, barrio. sí, las identidades se vuelven mucho más fragmentadas, más tribales, que es lo que decía Dylan, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ahora, lo que surge de eso, y a ver, cuando nos comportamos de modo tribal, hay un rol del mercado muy fuerte, ¿sí? Porque cuanto más segmentado tenés las identidades, más negocio podés hacer. ¿Se entiende? Si lo pensamos de este lado, si yo soy solo hincha de la selección, voy a comprarme la remera de la selección. Ahora, si soy hincha de 3 clubes distintos, ¿sí?, uno de mi barrio, 2 de mi localidad y 3 de mi país, ¿sí?, ahí compro 3 camisetas, ¿sí? Esa es la forma más simple de entenderlo. Cuanto más segmentás las identidades, más negocio tenés. Entonces, como nos comportamos de modo tribal, eso es un fenómeno que se vuelve cada vez más grande, ¿sí?, en los 90 y en los 2000. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tenés un mundial? Porque los mundiales siguen estando, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo opera eso? Ese es el cierre del texto, ¿sí? Es decir, pensar cómo funciona la identidad nacional, el mercado y las tribus que están formadas de fines de los 90, ¿sí? Eso es lo que intenta rastrear un poco. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bueno, joya. Hagamos una cosa. Salimos y volvemos a entrar, ¿sí? Así retomamos desde acá. ¿Vamos?